En el oscuro y fascinante cruce donde la belleza y la brutalidad colisionan, nos adentramos en las historias de mujeres que desafiaron los límites de lo imaginable. Desde crímenes pasionales nacidos de la furia y los celos, hasta actos escalofriantes de manipulación y violencia despiadada, estas son las 5 bellezas criminales. Prepárense para un recorrido por las mentes detrás de algunos de los crímenes más impactantes de la historia, donde la apariencia engaña y el horror acecha bajo una fachada atractiva. Karla Homolka. Canadá, 1990 a 1995. La historia de Karla Homolka y Paul Bernardo se convirtió en uno de los casos criminales más oscuros y controvertidos de Canadá. La joven pareja, apodada Barbie y Ken asesinos por los medios, cometió una serie de atroces crímenes que incluyeron abuso, secuestro y deceso de jóvenes, incluyendo la propia hermana menor de Karla. Karla Homolka conoció a Paul Bernardo, un agresor sexual en serie, y rápidamente se involucró en sus violentas fantasías. Juntos, planearon y ejecutaron una serie de crímenes horribles. Su primera víctima conocida fue Tammy Homolka, la hermana de 15 años de Karla. En la víspera de Navidad de 1990, Tammy fue drogada, abusada y falleció. Inicialmente, su deceso se consideró accidental. Posteriormente, Karla y Paul secuestraron, abusaron y asesinaron a 2 adolescentes, Leslie Mahaffey en junio de 1991 y Kristen French en abril de 1992. Sus crímenes fueron grabados en vídeo por la pareja. Cuando la policía finalmente los identificó como los responsables, Karla Homolka hizo un controvertido acuerdo con la fiscalía. A cambio de testificar contra Paul Bernardo y entregar las cintas de vídeo de los crímenes, recibió una sentencia de solo 12 años de prisión por homicidio involuntario. Este acuerdo generó una gran indignación pública, ya que muchos consideraron que su participación en los crímenes merecía un castigo mucho mayor. Paul Bernardo fue juzgado por separado y declarado culpable de múltiples cargos, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Karla Homolka fue liberada de prisión en 2005, tras cumplir su condena, lo que reavivó la controversia y el dolor de las familias de las víctimas. Su caso sigue siendo un tema de debate sobre la justicia, la responsabilidad y los pactos judiciales en crímenes atroces. Jodi Arias. La historia de Jodi Arias cautivó a la nación estadounidense con un juicio largo, mediático y lleno de giros inesperados. La joven fotógrafa fue acusada del brutal deceso de su exnovio, Travis Alexander, en un caso marcado por la obsesión, el deseo y la violencia. Travis Alexander fue encontrado sin vida en su residencia con múltiples heridas de arma blanca, disparos y degollamiento. La policía rápidamente centró su atención en Jodi Arias, quien había tenido una relación intermitente y turbulenta con la víctima. El juicio se convirtió en un circo mediático, transmitido en vivo por televisión. Jodi Arias tomó el estrado durante varios días, ofreciendo un relato detallado y cambiante de los hechos. Inicialmente, negó su participación, luego afirmó haber sido víctima de abuso doméstico y actuado en defensa propia. Las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo fotografías explícitas tomadas por la propia Jodi Arias momentos antes y después del deceso, así como su inconsistente testimonio, jugaron un papel crucial en la percepción pública y la deliberación del jurado. El juicio se extendió por meses, con testimonios emotivos de amigos y familiares de Travis Alexander, y el análisis forense detallando la brutalidad del ataque. La personalidad de Jodi Arias, a menudo mostrada como fría y calculadora, también influyó en la opinión del público. Finalmente, en 2013, el jurado declaró a Jodi Arias culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, no lograron llegar a un veredicto unánime sobre la pena de muerte, lo que llevó a un segundo juicio por la sentencia. En este segundo juicio, nuevamente el jurado no pudo alcanzar la unanimidad, resultando en una cadena perpetua para Jodi Arias sin posibilidad de libertad condicional. Joyce McKinney. La historia de Joyce McKinney, una ex reina de belleza estadounidense, y Kirk Anderson, un misionero mormón, se convirtió en un sensacional escándalo internacional, mezclando obsesión, secuestro y acusaciones de abuso en un relato tan bizarro como controvertido. Joyce McKinney, obsesionada con el joven misionero Kirk Anderson, lo siguió hasta Inglaterra después de que él regresara de su misión en Corea. McKinney, junto con un cómplice, secuestró a Anderson y lo mantuvo retenido en una cabaña. El caso rápidamente se convirtió en un circo mediático, alimentado por las extravagantes declaraciones de McKinney y las acusaciones de que Anderson había sido encadenado y sometido a abusos.
McKinney afirmaba estar profundamente enamorada de Anderson y que sus acciones eran un intento desesperado por salvar su amor. Kirk Anderson, por su parte, negó rotundamente las acusaciones de abuso consentido, describiéndose a sí mismo como una víctima de secuestro y tortura psicológica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también se involucró, condenando las acciones de McKinney y apoyando a Anderson. El juicio en Londres fue un evento sensacionalista, con McKinney presentándose de manera excéntrica y defendiendo apasionadamente su versión de los hechos. Finalmente, McKinney y su cómplice fueron absueltos de los cargos de secuestro, aunque el jurado expresó dudas sobre la veracidad de su testimonio. Aunque fueron absueltos de los cargos principales, sí fueron condenados en ausencia a 1 año de prisión por saltarse la fianza cuando huyeron del Reino Unido antes de que terminara el juicio. Aproximadamente 7 años después de huir del Reino Unido, McKinney fue arrestada en Salt Lake City, Utah, por acosar a Kirk Anderson en su lugar de trabajo. Anderson estaba casado en ese momento. Los informes indicaron que McKinney había fotografiado a Anderson, grabado sus actividades y trazado sus viajes. La policía encontró un trozo de cuerda y esposas en su coche. Fue acusada de acoso y alteración del orden público. Si bien su abogado describió su interés como nostalgia, Anderson y su esposa informaron que sus acciones habían vuelto a perturbar sus vidas. McKinney no compareció a la audiencia y el caso fue desestimado. Katie Lynn Danforth. La actriz de cine para adultos Katie Lynn Danforth, conocida también como Lynn Pleasant, se enfrentó a graves cargos después de intentar contratar a un sicario para asesinar al padre de sus hijos. En octubre de 2018, Katie Lynn Danforth, de 32 años, contactó a quien ella creía que era un sicario para llevar a cabo el deceso del padre de uno de sus hijos. Danforth se reunió en persona con esta persona, la llamó por teléfono y le envió una tarjeta de agradecimiento con un pago inicial en efectivo de $2.500. Sin embargo, la persona a la que Danforth contrató era en realidad un oficial de policía encubierto. Danforth fue arrestada en diciembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Spokane. Según los registros judiciales, Danforth admitió haber acordado pagar a un sicario para asesinar a alguien. En las grabaciones de sus conversaciones con el oficial encubierto, Danforth expresó su deseo de asegurarse de que el hombre estuviera deceso y que su cuerpo fuera encontrado. También se reveló que a Danforth no le importaba si otras personas en la casa resultaban heridas, siempre y cuando su hijo estuviera a salvo. El 6 de agosto de 2019, Katie Lynn Danforth se declaró culpable de 2 cargos de uso de instalaciones de comercio interestatal en la comisión de asesinato por encargo. Finalmente, el 26 de febrero de 2020, Katie Lynn Danforth fue sentenciada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos a 120 meses, 10 años, de prisión federal. Además de la pena de cárcel, se le ordenó pagar una multa de $1.000 y cumplir 3 años de libertad supervisada después de su liberación. Danforth ha permanecido bajo custodia desde su arresto en diciembre de 2018. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte y pedir que te suscribas y le des un me gusta a este vídeo. Además, si quieres, puedes comentar "quiero una parte 2" para así traer nuevo contenido con más bellezas criminales. La vida de Raúl Ambridge Guillén llegó a un trágico final en un caso que involucró un triángulo amoroso y un plan macabro. Aubrey Gold, cuyo nombre real era Lauren Wambles, una estrella de cine para adultos, se vio envuelta en el deceso de Guillén junto a otros 2 individuos. En julio de 2020, Raúl Ambridge Guillén fue reportado como desaparecido. Tras una investigación y pistas del público, su cuerpo fue descubierto en agosto del mismo año en una zona remota de Holmes County. La autopsia reveló que había muerto por un único disparo en la parte posterior de la cabeza. La investigación policial apuntó a Lauren Wambles, su novio Jeremy Peters y William Shane Parker como los responsables. Los motivos detrás del deceso se centraron en una relación amorosa entre Wambles y Guillén, lo que generó celos y resentimiento en Peters, quien planificó el deceso con la ayuda de Parker. Lauren Wambles, conocida en la industria del entretenimiento para adultos como Aubrey Gold, testificó contra Jeremy Peters en su juicio. Peters fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Wambles se declaró culpable de ser cómplice del homicidio y fue sentenciada a 10 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Shane Parker también fue arrestado y acusado en relación con el deceso de Guillén, y su caso aún está pendiente. El caso de Aubrey Gold y el deceso de Raúl Ambridge Guillén expuso una historia de celos, traición y violencia con un desenlace fatal en una pequeña comunidad de Florida.